Ok, de nuevo buenas noches chicos, chicas. Vamos a checar entonces la parte del laboratorio número 4. Algo importante que quiero recalcar es que siempre usen este formato, porfa. Hay gente que me pone, lab número 1 de fulanito de tal, saludos profesor, besos, chao, todo en el subject. Entonces digo, pero ¿por qué no copian y pegan? No, tantos besos, profe, no. Pues hace medio raro, pero sí, chao, profe. No, mentira. No, pero sí ponen laboratorio número 1, fulano de tal, perencejo, tacatanga. Y yo, pero pues solo pongan el carnet del laboratorio y el grupo, nada más, con solo eso me la juego. En el subject, ahí si quieren en el otro ponen, en el cuerpo ponen el nombre y el carnet. Pero por favor utilicen, recuerden el formato, ¿ok? Debido a los problemas que he tenido ahí, me invadieron los hackers. Me invadieron los hackers. Es decir, se me hicieron los rusos. No, tenía una cuestión ahí de una limitante, no pude subir video, no sé por qué. Tenía que hacer unos cambios en la cuenta y pedir un par de horas, bueno, unas horas El asunto es que ya el canal está otra vez calidad. Entonces, ya no le encontré sentido hacer un video, digamos, ayer, si ya nos veíamos hoy, entonces mejor se los explicaba hoy. La fecha límite de entrega, pues vamos a extender 2 días más por los agravios que han tenido. Sin embargo, el jueves les asigno el laboratorio igual. Lo que pasa es que lo voy a hacer de jueves a jueves. Tengan siempre una semana para terminar. Ok, tenemos en total 3 ejercicios. Como ven, son 3 funciones que tienen que realizar. Entonces yo les recomiendo que las hagan todas en un archivo, en un solo bloque de código. Y hacen el espacio de funciones, todo bien bonito como les enseñé, hacen las funciones y luego hacen el bloque principal que se encarga de pedir datos y llamar a las funciones y mostrar los resultados, ¿ok? Eso es más o menos como lo tienen que hacer. Entonces, bien, tres ejercicios en total, 3 funciones que van a realizar, 3 invocaciones y demás. Primero, desarrollar una función en Python que determine si 2 números enteros positivos A y B son números amigos. ¿Qué son números amigos? Bueno, antes de eso, los valores A y B son recibidos como parámetros. O sea, no tienen que solicitarlos al usuario dentro de la función, nada de eso. No tienen que inventárselos dentro de la función, sino que son valores que reciben como parámetro. ¿Ok? Entonces, bien, los 2 números son números amigos si la suma, y enteros, ¿verdad? Son enteros amigos si la suma de los divisores propios de A, siendo A el primer número, es igual a B, y la suma de los divisores propios de B es igual a A, siendo B el segundo número. ¿Ok? Los divisores propios incluyen al número 1, pero no al propio número. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Consejos para realizar este laboratorio. Bueno, tomen los 2 primeros números, ¿verdad? Entonces, primero analicen analicen el A y obtengan todos los divisores de A. Ya hicimos un ejercicio para obtener números primos. Es como a la inversa. Más bien, ahora lo que ocupamos son los divisores. Entonces, vayamos obteniendo los divisores de un número, haciendo un ciclo que va de 1 hasta el número. Ya sabemos que va a incluir el 1, pero no va a incluir el propio número, por estar en el rango, ¿verdad? Por ser el límite del rango. Entonces, van haciendo la división, pero no la división como tal, van aplicando el operador módulo, ¿verdad? Y cuando el módulo es 0, significa que están con un número que es divisor propio de ese que están analizando. Y como lo que ocupan es sumarlo, entonces tengan un contador de los divisores propios de A, o cont_div A, ve qué nombre más corrón. Sumatoria mejor. Sumatoria de los divisores propios de A. La inicializan en 0 y cuando se encuentran un valor que el módulo sea 0, entonces dicen que a esa sumatoria le asignan lo que tiene la sumatoria más el número que acaban de encontrar. Y al final van a tener la suma de todos los divisores propios de un número, en este caso de A. Vuelven a hacer el proceso con B, pero con otra variable, pues no le caigan encima,
y luego hacen la comparación. ¿Es A igual a la sumatoria de los divisores de B? Y ¿es B igual a la sumatoria de los divisores de A? Si eso es cierto, entonces estamos enfrente de dos números amigos. ¿Ok? Y si no, pues no. Pues no gallo es gallina. Entonces, como dice, por ejemplo, acá, un ejemplo de números amigos son los números 220 y 284, ¿verdad? Los divisores propios de 220 son el 1, el 2, el 4, el 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. ¿Ok? Si yo divido el 220 entre cualquiera de esos, me da 0, el residuo, o sea, me sobra 0, es división exacta. Y si yo sumo toda esa sajarramba de números, me va a dar 284. Perfecto, lo guardamos. Ahora vamos a procesar el B. El B en este caso es la suma de los divisores propios de 284 son el 1, o más bien los divisores propios son el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142. Si lo sumamos todos esos, nos da 220. Listo, ya tenemos los dos insumos. ¿Es la suma de los divisores propios de B igual a A? Sí, porque es 220. ¿Y es la suma de los divisores propios de A igual a B? Sí, porque es 284. Entonces, da como resultado que el 220 y el 284 son números amigos. ¿Ok? Entonces, importante con este ejercicio, recibir los dos valores numéricos como parámetro, ¿ok? Y retornar, es importante que retornen un valor o una variable de tipo, no sé, si me ocurre un booleano, que va a devolver true si los números son amigos y false si los números no son amigos. O un 1 si los números son amigos o un 0 si son amigos. O sea, es algún tipo de valor que logre identificar o que diga si el procesamiento de esos números que se recibieron como parámetro son o no números amigos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, comentario, consulta. Adicional, aquí, como les acabo de explicar, debe retornar, ¿verdad? Debe retornar una variable que indique si los números que se enviaron como parámetros son o no números amigos. Otra cosa importante es que en el código, en el bloque principal, hagan una pequeña rutinita, ahí mismo en el bloque principal, para solicitarle los dos números al usuario. ¿Ok? Le solicitan los números al usuario. Como tienen que ser positivos, entonces si quiere hacen la validación de que no metan un número negativo y todo el asunto y whatever, ¿verdad? Y acá les presento otras parejas de números amigos para que prueben su algoritmo, ¿verdad? Para que no tengan que estar inventándose números amigos, sino que estos son parejas de números amigos que deberían, si su algoritmo está bien programado, deberían darle como resultado que sí son amigos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Ok, bueno. ¿Qué era lo de booleano? Booleano es un tipo de dato que solo puede tener dos valores, true con T mayúscula o false con F mayúscula. Básicamente, si usted devuelve un true o false, usted puede preguntar después si la variable es igual a true, así literalmente, con la T mayúscula significa que es verdadero, ¿verdad? O sea, lo que usted está preguntando, pues eventualmente es el valor. Es como decir 1 o 0, 0 o 1, pero solo que es por ser el tipo de dato booleano nada más. Ok. ¿Qué explicación? Suena como el chavo. Ok. Un booleano, pues es un booleano. Cuando le preguntaban a Ramón algo, este está muy joven, muy bien, chavo. A mí me encantaba de niño. Ok. Desarrollar una función en Python, ¿cómo se llama? Número 3. Desarrollar una función en Python que determine si un número entero n es un número perfecto. ¿Ok? El número n es recibido en la función como parámetro también. ¿Ok? Y de igual manera se solicita al usuario, se le puede solicitar al usuario dentro del bloque o en el bloque principal. Entonces dice, desarrolla una función que determine si un número entero n que recibe como parámetro es un número perfecto.
¿ok? Y retornar un valor, o sea, otro booleano parecido al anterior, un indicador que determine si ese número como tal es perfecto o no. O sea, true en caso de que sea perfecto, false en caso de que no sea perfecto. Eso, en caso de que no sea perfecto. ¿Ok? Ahora bien, un número es perfecto si la suma de todos sus divisores positivos es igual que el propio número. ¿Ok? Por ejemplo, número 6. Los divisores propios de 6 son el 1, el 2 y el 3. Si yo sumo 1 más 2, 3, más 3, 6. 6 igual a 6. Entonces, el 6 es un número perfecto. Y está de más decirles que no incluye el mismo número, ¿verdad? Porque si no, ningún número sería perfecto. ¿Ok? Como dice por acá, el 6 tiene como divisores propios el 1, el 2 y el 3. Bueno, y el 6, pero el 6 no lo utilizamos. La suma de estos nos da 6, lo que nos indica que el número como tal es perfecto. ¿Ok? De igual manera, el número n es recibido como parámetro, analizan, pueden utilizar el mismo algoritmo, pensar, o sea, realmente el algoritmo se puede reutilizar desde el número 1 con para obtener la suma de todos los divisores propios. Recordemos que solo ocupamos la suma de los divisores, no ocupamos saber quiénes son, solo la suma de los divisores. Entonces, por eso es que durante el ciclo donde van dividiendo el valor n entre todos los números menores que él, simplemente cuando se encuentran con una división entera, la suman y ya suman el valor. O sea, no tienen que decir, bueno, es el 4 y es el 5. ¿Por qué? Porque esos datos no sabemos cómo guardarlos ahorita. Solo serían con listas, pero no las hemos visto. Entonces, solo la suma de los divisores. ¿Ok? También acá les doy unos ejemplos de números perfectos. El 6, el 28, el 496, el 8128 y esos otros números ahí, que ese sería el 33.550.336 y ese otro que mejor no lo digo porque si me equivoco me hacen bullying. ¿Ok? Debe solicitar al usuario en el bloque principal el número entero n para luego enviarlo como parámetro. ¿Ok? Igual, si quieren lo validan, que sea un número mayor que 0, no, mayor que 1, y toda la historia, dentro del bloque principal, eso sí, ¿ok? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Algo que quieran vender, rifar? Nada. Ok. Y el número 3, que es el más bonito de los 3, es implementar una función con el algoritmo de Euclides, ¿ok? Uno de los algoritmos más antiguos que existe es el algoritmo de Euclides. Se llama así en honor al matemático griego Euclides, quien lo describió en dos de sus libros, el 7º y el 10º. Este algoritmo nos permite, bueno, de hecho hay variantes del algoritmo de Euclides. No sé si alguna vez ustedes se han topado con aritmética modular u otras cosas de esas, o si se van a topar en un futuro, dirán, que el profe me mencionó eso, qué chido. Que se utiliza el algoritmo de Euclides en variantes, ¿okay? Pero la esencia del algoritmo de Euclides es esta, ¿ok? Este algoritmo nos permite hallar el máximo común divisor, o sea, el MCD, de dos números, por lo general, enteros y positivos. Euclides lo plantea originalmente como una serie de restas sucesivas. El proceso en sí consiste en trabajar con dos números enteros positivos, llamémosles A y B, donde se resta el mayor A con el menor B, se van restando sucesivamente hasta que ambos valores sean iguales, tanto A como B. ¿Ok? Cosas importantes que ver aquí antes de explicarles el algoritmo. Cuando vayamos a trabajar con este algoritmo, les recomiendo que la A siempre sea el mayor y la B siempre sea el menor, ¿verdad? Entonces, cuando reciben los números como parámetro, tanto la A como la B, entonces, si no hicieron la validación a la hora de pedir el valor al usuario, por ejemplo, que ingrese un valor para la A y luego ingrese un valor para la B, y ustedes ahí en ese momento pueden validar que esa B no sea no sea ni mayor ni igual a esa A. Entonces ya se aseguran que la A va a ser mayor que la B. Pueden hacer ahí. O pueden pedir los datos a lo chancho
sin ninguna validación y enviarlos. Eso sí, en el algoritmo de Euclides, en la función, pueden perfectamente validar que la A sea mayor que la B. Y si no es así, entonces hacen el intercambio nada más. O sea, A pasa a ser igual, bueno, auxiliar, bueno, para hacer un swapping de variables tienen que tener una variable auxiliar. Auxiliar es igual A es igual a B y B es igual a auxiliar y entonces ya le dieron vuelta al arroz, ¿okay? Intercambiaron los valores. Entonces pueden hacerlo de las dos maneras, desde que se pide el valor del usuario y ahí obligan a que el segundo valor que se ingresa sea menor o menor estricto que el primero, o los piden ahí a lo salvaje y lo mandan sin validación, pero eso sí lo validan en el algoritmo como tal. ¿Ok? También, antes que se me olvide, alguien me había preguntado si hay otras variantes para hacer este algoritmo, que es utilizando el módulo en vez de las restas sucesivas. Pensándolo bien, no lo hagan así. A la persona que me dijo, ya le dije que sí, ya le dije que sí. Pero los demás, si a alguien se le ocurre, no lo hacen con restas sucesivas, por favor, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver cómo es este bendito algoritmo. Entonces dice, bueno, supongamos dos valores, A igual a 3768 y B igual a 1727. ¿Ok? Ya sabemos que la A es el mayor y la B es el menor. Entonces, la primera iteración voy a dividir A menos B. Y este es como decir un ciclo while. Mientras A sea diferente de B, entonces voy a empezar a hacer toda esta maraña de restas sucesivas. ¿Ok? Ya les dije parte del algoritmo. 3768 menos 1727 me da 2041. Como 2041 es mayor que el valor de B, entonces para la siguiente iteración A pasa a ser 2041, ¿verdad? Porque recuerden que siempre es restar el mayor o restarle el menor al mayor, mejor dicho, ¿ok? Entonces, A pasa a ser 2041 y B se mantiene en 1727. Si restamos 2041 menos 1727, nos da 314. Como 314 es menor que B, entonces B pasa a ser 314 para la siguiente iteración y A pasa a ser 1727. Siguiente iteración, 1727 menos 314 me da 1413. Como 1413 es mayor que B, A pasa a ser 1413 y B se queda en 314. 1413 menos 314 nos da 1099. Como 1099 es mayor que 314, para la siguiente iteración, A es 1099 y B es 314. Da 785 esa resta. Como 785 es menor que 314, es mayor, perdón, que 314, entonces en la siguiente iteración A pasa a ser 785 y B pasa a ser o se mantiene el 314. ¿Ok? Esa resta nos da 471, vamos por aquí. Como 471 es menor, va a seguir, es mayor que 314, para la siguiente iteración A va a ser 471 y B va a ser 314. Aplicamos la resta. Como la resta nos da 157. Como 157 es menor ahora que 314, la A pasa a ser 314 y la B pasa a ser 157. 314 menos 157 nos da 157. En este momento, la A pasa a ser 157 y la B se queda en 157. Como ya son iguales, entonces ya el algoritmo perfectamente puede terminar. Y el máximo común divisor de ambos es cualquiera de los dos, o sea, 157. O bien pueden hacer un paso de más y hacer la resta.
Si el valor es 0, o sea, si la resta es 0, entonces quiere decir que ahí termina el algoritmo. Y el máximo común divisor precisamente es cualquiera de los dos. O sea, A o B, porque valen exactamente lo mismo. ¿Ok? Eso sería en esencia el algoritmo de Euclides. ¿Ok? ¿Le sorprendería si le digo que esto sale en 3 líneas de código? Le sorprendería. Bueno, 4 o 5, metiéndole una validación nada más ahí. Bueno, validación no, metiendo ahí el ciclo. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, pensarlo ahí, que tampoco se ve extenso, pero realmente es un algoritmo muy, muy sencillo de implementarse. Entonces, lo que deben hacer es programar la función en Python que reciba como parámetro los dos números enteros positivos A y B y retornar el máximo común divisor de ambos mediante el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Esta función difiere de las anteriores porque esta función devuelve un valor entero, que va a ser el máximo común divisor. Las otras devolvían un identificador ahí, true o false. Los valores de A y B son recibidos como parámetros en la función y los pueden pedir al usuario, como ya les dije anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda, consulta. Tengo una, pero no sobre los laboratorios. Es verdad que el flow aguanta un int, pero el int no aguanta un float, sí, correcto. Lo que sucede es que no es que aguanta el int, sino que lo va a hacer un float poniéndole los dos, o sea, poniéndole .00, digamos. Pero así, exactamente. ¿Alguna otra duda? Ajá. Entonces, a lo que hay que fijarnos es en el B, ¿cierto? ¿En lo qué? Digamos, se hace la resta. En el resultado hay que fijarnos si es igual A B, porque B era el menor del anterior. siempre a B. Ajá. Correcto. ¿Alguna otra duda? La fecha se mantiene para viernes 20. No, más bien se las puse para viernes 20. Era para el miércoles 18. Viernes 20 queda a cualquier hora del día. Hasta las 11:59 con 59 segundos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, consulta? ¿Chiste, anécdota? ¿Me quieran con... nada, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces ese sería el laboratorio. Se los hice con mucho cariño, mucho amor. Porque los aprecio mucho. Está fácil, créanme. No es sarcasmo, está fácil. Ok, bueno. Repasando un poquito lo que vimos de funciones. La semana anterior, la lección anterior. Ok, recordemos un poquito. La parte de funciones, o una función, no es más que un bloque de código reutilizable. ¿Ok? Que permite dividir el código o dividir nuestro algoritmo en algoritmos más pequeñitos para poderlos, siendo redundante, para poderlos reutilizar, o sea, en otras instancias. Una función como tal entonces será un bloque de código reutilizable que se encarga de realizar una tarea o tareas específicas o subalgoritmos dentro de mi algoritmo grande. ¿Ok? Bastante sencillo, ¿verdad? Definir funciones en Python. Basta con utilizar la palabra reservada def. Recordemos que ya habíamos hablado de una convención, ustedes y yo, para que en la parte inicial del código vamos a tener todos los imports de librerías, que vamos a ver después qué es eso, cómo lo hacemos, las funciones y después el bloque principal o el bloque que se va a ejecutar, o en otras palabras, el bloque que está indentado a nivel 0, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, la función tiene para definir una función se sigue la sintaxis o usamos la palabra reservada def, un nombre para la función que es significativo a lo que tiene que realizar la función. Utilizamos las mismas recomendaciones que usamos para nombrar variables, o sea que tienen que ser nombres significativos, tienen que empezar con minúscula. Si vamos a usar palabras compuestas o nombres con palabras compuestas, los podemos dividir con guión bajo, como hicimos acá, o bien pegar las palabras, pero la inicial de cada una de las palabras, exceptuando la primera, va con mayúscula. ¿Ok?
Bueno, todo lo que habíamos hablado ya sobre nombres de variables aplica para nombres de funciones. Después del nombre de la función colocamos paréntesis. Ya sabemos que dentro de los paréntesis pueden o no ir los parámetros. Los parámetros son opcionales dependiendo si se ocupan o no. ¿Okay? Si no se ocupan, pues no se ponen. Y si se necesitan, pues se colocan y eventualmente colocamos la cantidad que ocupemos. 1, 2, 3 o lo que sea. ¿Okay? Cerramos paréntesis, 2 puntos y ahí iniciamos el bloque de código nuevo. ¿Ok? El bloque de código perteneciente a la función. ¿Hasta dónde llega la función? Bueno, hasta donde querramos a nivel de índice, a nivel de tabulación, mejor dicho, perdón, o de indexación. Entonces, cuando ya nos devolvemos en la tabulación, entonces ahí terminó el bloque de la función. ¿Okay? Tal cual un bloque de un if, tal cual un bloque de un while y otras estructuras que ya hemos visto anteriormente. ¿Okay? Las funciones pueden o no, vamos a poner por acá, pueden o no tener valores de retorno, adicional a que pueden o no tener parámetros. Casi no utilizamos o casi no se utilizan funciones sin parámetros y sin valores de retorno, porque simplemente un código que se va a ejecutar y ya. La gracia de las funciones es que hagan algo y retornen algo. ¿Ok? Pero bueno, también existen funciones sin parámetros y sin valores de retorno. Y existen funciones con parámetros, perdón, sin parámetros y con valores de retorno, como estos ejemplos que vemos por acá. Por ejemplo, en este primero, simplemente se ejecuta una línea de código o líneas de código, porque no recibe ni parámetros ni retorna valores. En la segunda no recibe parámetros porque el algoritmo como tal que lleva a cabo la función es pedir un número al usuario, transformarlo en un valor entero y retornarlo. ¿Ok? Para invocar funciones, como ya habíamos visto también, basta, o sea, si la función no recibe parámetros y no retorna valores, entonces simplemente la llamamos. ¿Cómo la llamamos? Con el nombre de la función seguido de paréntesis. ¿Ok? Y simplemente, ¿qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que hace el compilador? Va y lee por acá y dice, mira, aquí hay una invocación a una función llamada mi función 01. Entonces va y busca en todas las funciones que se declararon al principio del código y busca una. Aquí la encontró. Va y ejecuta todo el código y listo, termina. ¿Ok? Así es como invocábamos la función sin valores de retorno. Ahora bien, cuando una función retorna valores, es igual. Tenemos que hacer referencia a ella mediante el nombre. Pero, en este caso, como la variable retorna un valor, ¿ok? Tenemos que capturar ese valor que está retornando mediante la palabra return, que es lo último que se ejecuta en la función. Tenemos que capturarlo en algún lado, porque si no, si solo la llamamos así, sin nada, a lo chancho chingo, entonces ese valor se pierde. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos haciendo un return de lo que tiene variable. Recordemos que no retornamos la variable como tal. Retornamos el valor que tiene la variable en ese momento. ¿Ok? Otra cosa importante, las variables viven, si son declaradas dentro de la función, viven durante la función nada más. O sea, dentro del bloque de la función nada más. O sea, yo no puedo referenciar una variable que haya creado dentro de una función fuera de la misma. Ni puedo referenciar una variable creada afuera de una función dentro de la función. ¿Ok? Entonces, lo que voy a retornar es el valor que tiene actualmente esa variable. ¿Ok? Por ejemplo, acá, en este caso estamos retornando lo que tiene variable y aquí en el bloque principal, también otro paréntesis, recordemos que las funciones pueden ser invocadas dentro del bloque principal o bien pueden ser invocadas dentro de otra función, no hay problema. ¿Ok? Entonces, dentro del bloque principal del programa, decimos, llamamos a mi función, pero en este caso, como la función tiene valor de retorno,
la voy a asignar a una variable. En este caso, una variable que yo le puse número. Le pude haber puesto variable, le pude haber puesto X, Y, Z, cualquier nombre que se me ocurriera que tuviera relación. ¿Ok? Y listo. Esta función, o sea, toda esta invocación de la función va a terminar en retornar esta variable, o sea, toda esta ejecución en retornar esta variable y asignarla a la variable, en este caso a la variable número. ¿Ok? Bueno, así es como llamamos una función con valor de retorno. Adicional, también vimos los parámetros en las funciones. Bueno, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son valores que la función espera recibir a la hora de ser invocada con el fin de utilizarlos para el algoritmo que se va a implementar en la misma función. ¿Ok? Entonces, bien, los parámetros como tal se colocan dentro de los paréntesis a la hora de la definición de la función y los vamos a separar por comas si fuesen más de uno. Si fuese uno, pues se queda uno. Si fuesen dos, se separan con comas, dos o más se van separando con comas. ¿Ok? Es importante, es el nombre que yo le quiera dar al parámetro. O sea, el parámetro es como una analogía entre una variable. Lo que pasa es que la estoy declarando, entre comillas, declarando dentro de los paréntesis. Y se está inicializando su valor con el valor que me quiera dar mi invocador. O sea, el trozo de código que esté invocando esa función. Entonces, si esa función si esa función es invocada con unos números ahí, dependiendo de los parámetros, entonces esos valores, por ejemplo, en este caso, num1 y num2, que son dos variables, dos parámetros, obtendrán los valores con los cuales sean invocados. ¿Okay? En este ejemplo que tenemos acá, tenemos una función llamada sumar valores que recibe dos variables, o dos parámetros, mejor dicho, num1 y num2. ¿Cómo se llaman los parámetros? Como yo quiera llamarles, eso no hay ningún problema. Y los voy a utilizar aquí adentro como si fuesen variables. ¿Ok? Como dice por acá, num1 y num2 no son declarados dentro del bloque, sino en la parte de la función como tal, el encabezado de la función. Y los uso dentro del bloque de código de la función como si fueran variables, porque son variables, ¿verdad? Pero son variables que vienen como parámetro. Entonces, en este caso, simplemente estoy sumando dos valores, num1 más num2, y lo estoy dejando en un total, y estoy retornando el total. Este pequeño ejemplo, ¿sí, señor? Entonces, los números se ponen hasta el bloque principal. En la función se nombra, ¿no? En la función se nombra lo que yo debo utilizar, y el valor que van a tener estos los adquiere cuando la función es invocada. O sea, quien invoca la función es quien le envía los valores. O sea, en este momento usted no sabe que tienen o sea, en la definición de la función no tiene nada. Es más, no sabe ni siquiera si son números flotantes o enteros, ¿verdad? Usted no sabe qué son. Hasta el momento en donde alguien haga la invocación, un pedazo de código ahí que le invoque, le va a dar valores tanto a este como a este. Como abajo. Como a este, sí, exactamente. Vean, por ejemplo, acá abajo. Acá abajo es la invocación de la función. Como tiene un valor de retorno, entonces lo estamos igualando a una variable, ¿verdad? Resultado igual para poderlo obtener, para poderlo guardar. Y estoy mandando a llamar a la función y como ven, la función necesita dos variables, dos parámetros, mejor dicho, dos argumentos. Entonces, sí o sí, hay que enviarle esos dos argumentos a la función para que ella haga lo que tiene que hacer. En este caso, son dos valores constantes, le estoy mandando un 5 y un 7. Perfectamente pueden ser otra variable o variables, lo que le envíe como parámetros. ¿Okay? Recuerden que siempre lo que se está enviando es el dato, el valor. Si fuese una variable, el valor de la variable. En este caso, dos valores constantes que son el 5 y el 7.
la variable num pasaría, o el parámetro num pasaría a obtener 5 y num2 pasaría a obtener un 7. ¿Para qué? Para que el resultado sea 5 más 7, 12. Y el resultado pase a ser 2. Bueno, total primero pasa a ser 12 y 12 es lo que se retorna, se almacena el resultado y el resultado nos da 12. ¿Ok? Entonces en los parámetros sí pueden ir variables, digamos, subir una A y coma B. Sí, cuando lo declara aquí y cuando los llama también, siempre y cuando los valores tengan valores, ¿verdad? Y los haya declarado previamente. Pero sí se puede. O sea, puede enviar cualquier cosa. Es más, es tan dinámico que se puede enviar cualquier cosa que se interprete como un número. Por ejemplo, se puede enviar otra función como parámetro de una función. O sea, si la función retorna un valor, él va y todo lo hace por niveles. Entonces va primero, digamos, el parámetro es otra función, va y resuelve esa función va y devuelve un número, y ese número es el que se manda a la otra función. ¿Ok? Ay, qué pegado. Ok. ¿Otra duda con respecto a funciones con parámetros y esta otra con carambada? Ok. Los parámetros se indican entre los paréntesis a modo de variables, como ya vimos, a fin de poder utilizarlos como tales dentro de la misma función. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta dentro de su algoritmo, o sea, dentro del bloque propio de la función, a modo de ámbito local, a modo de variables de ámbito local. Es decir, que los parámetros serán variables locales, o sea, variables propias de la función, a las cuales solo se puede acceder mediante, o solo se puede acceder dentro de la función. Veamos este ejemplo aquí. Si se quiere acceder a las variables locales fuera de una función, se obtendría un error. Esta funcioncilla es muy básica. Dice def mi función está recibiendo dos parámetros que he de suponer por el nombre de los mismos, que son valores de texto o variables tipo texto, nombre y apellido. Aquí estamos declarando una variable llamada nombre completo, que va a tener la pega, o va a pegar lo que tiene nombre más apellido. O sea, recordemos que el operador más sirve para hacer la suma aritmética, ¿verdad? Lógicamente. Y cuando se aplica sobre dos variables de tipo texto, lo que hace es unirlas, unir el texto. Por ejemplo, si ahí mandamos, qué sé yo, Perico de los Palotes, entonces la nombre completo quedaría Perico de los Palotes, todo pegado. ¿Ok? Y eso es lo que retornamos. Ahora bien, tanto nombre como apellido como nombre completo son variables propias de la función. Si yo intentara referenciarla por fuera de la función, pues simplemente me da un error. Profe, pero si yo la declaro afuera, declaro una variable de nombre igual, qué sé yo, Agapito, imprimo Agapito, imprimo nombre, pues sí, porque ya la está declarando por fuera. O sea, eventualmente los nombres que se utilizan acá de variables se pueden utilizar afuera, porque esta vive aquí adentro nada más y los demás viven afuera. O sea, son variables que pueden tener el mismo nombre, pero están en ámbitos diferentes. ¿Ok? No sé si les queda claro. Ok. Nota importante, al invocar a una función siempre se le deben pasar los argumentos que espera en el mismo orden. O sea, no es tan inteligente, por ejemplo, si ustedes quieren nombre y apellido, o sea, ya saben que en la primera variable, el primer parámetro, el primer argumento va a ir el nombre y en el segundo el apellido. O sea, no piensen, aunque suene medio tonto, profe, y si los envío en desorden, él los acomoda. No, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? O sea, tenía que ser algo muy loco para que sepa. Entonces, en el orden con que se declaran las variables, es el mismo orden que van mismo orden que se declaran los parámetros. En ese orden voy a enviar los argumentos a cada uno, o los valores a cada uno. ¿Ok? ¿Hasta ahorita todo bien? Ok. Hasta aquí habíamos visto esta parte del repaso. Ahora vamos a ver un concepto interesante que tienen las funciones, que es el concepto de parámetros arbitrarios o parámetros múltiples.
¿Ok? Es posible que una función espere recibir un número arbitrario o desconocido de argumentos. Estos argumentos llegarán a la función en medio en forma de una tupla o un listado. ¿Ok? Básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Eventualmente las funciones, si queremos que reciban 3 parámetros, ponemos parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Si queremos que reciba 0 parámetros, no ponemos nada. Si queremos 1, un parámetro. Si queremos 2, 2. Si queremos 4, 4 separados por comas. Pero hay una manera de que una función reciba n parámetros sin definir. O sea, ¿qué es este enredo? O sea, puede recibir de 1 a n parámetros y nosotros podríamos descomponer o desmenuzar esos parámetros dentro de la función para obtenerlo, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. ¿Okay? Eso es lo que llamamos parámetros múltiples o parámetros arbitrarios. O sea, no sabemos cuántos vienen, pero igual los podemos utilizar. ¿Ok? Espera un segundito solo para conectar acá, porque no quedamos sin batería. ¿Ok? Ok. Entonces, para definir parámetros arbitrarios o parámetros múltiples en una función, los vamos a anteceder con... Voy a ir a callar ese montón de gente. Vamos a antecederlos con un asterisco. ¿Ok? A la par del nombre del parámetro. ¿Ok? Voy a hacer este ejemplo, pero lo vamos a hacer programado para que se vea más cachetón y más bonito. ¿Ok? ¡Tan! De hecho, aquí está. Pero me lo voy a llevar acá para que no haga loco. ¿Ok? Vean en este caso, antes de poner aquí parámetro fijo y no sé qué. Listo. Ok. Recordemos que algo importante cuando programamos funciones, recordemos documentar un poquito de qué se trata la función. Yo en este caso, bueno, casi siempre documento con el signo gato o el signo hashtag o almohadilla, como se llame. Pero en este caso lo comenté con esto. Esta es la documentación de esta función. Eso es cuando se tienen muchas funciones, primero para separarlas unas de otras, que se vea elegante, se vea bonito y se vea ordenado. Y otra es para que ustedes mismos, cuando vayan a volver a ver el código, dicen que es esta función que me inventé. Pero bueno, por lo menos ustedes la documentan un poco. Y uno que la va a revisar dice, ¿qué está haciendo? Entonces por lo menos dice, bueno, esta función de ejemplo con parámetros aleatorios o múltiples. Ah, qué bonito. Entonces ya sé qué hace la función. Es importante siempre documentarlas para darnos una idea, y ustedes mismos, a nivel de repaso, para saber qué hace. Ok. Bueno, esta función, como tal, como les dije, va a recibir... Se volvió loco. Va a recibir un parámetro... ¿Esto qué se me demonió? Es un toquecito. ¡Ay, se me pegó! No responde, ahora sí. Bueno, vayamos analizándola mientras le agarro el yello. Esta función se llama recorrer parámetros. ¿Ok? Recibe un parámetro, nada más, ¿ven? No hay división de comas ahí, no hay nada. Pero, volvió a responder. Este parámetro es un parámetro aleatorio, un parámetro múltiple. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta variable, o dentro de ese parámetro que estoy declarando, pueden ir más cosas, no solo una, pueden ir más. Pueden ir de 1 a n valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy metiendo el asterisco delante del nombre del parámetro. Eso quiere decir que esperaría o se espera que tenga una o más cosas. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerdan cuando vimos ciclos? Que yo les comentaba que el ciclo for se las trae, porque prácticamente itera sobre cualquier cosa. Vamos a utilizarlo acá a manera de ejemplo
para iterar sobre esa variable que le llamamos param, para poder acceder a todos los valores que están almacenados dentro de esa variable. Esa variable param, en este caso, es llamada una lista o tupla. O sea, tienen varias cosas ahí adentro. Okay, imagínense que es como esta cosa, digamos, como una fila de estas losas, estas, ¿cómo se llama? Mosaicos. ¿Ok? En donde cada uno de esos cuadritos de la fila va a tener un valor. No sé cuántos vienen, pueden ir 1, 2, 3, 4, o 1, 2, hasta 10, o no sé. Entonces vamos a utilizar el for con una variable que la vamos a declarar para que esa variable se vaya posicionando en cada uno de los espacios de ese listado y vaya extrayendo el valor de cada uno. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer por acá. Dice por aquí, esta sumatoria todavía no lo voy a usar para nada, ni esto, simplemente aquí y esto aquí, sí. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este for. Ya no, como no estoy iterando sobre una progresión numérica, entonces no voy a usar la letra i. La i se utiliza cuando se itera sobre progresiones numéricas. Cuando iteramos sobre otras cosas, usamos un nombre de variable significativo. En este caso, voy a iterar utilizando la variable valor in. Aquí no cambia nada, solo los nombres que usé. Pero ven que ahora estoy haciendo for el nombre que le voy a dar a cada uno de los valores que voy a ir extrayendo in param. ¿Y qué es param? Param es la lista de parámetros que yo declaré, sin el asterisco, porque la declaración es la única que lleva el asterisco. Ya después la referencio como un nombre, con el nombre que yo le di. Y aquí, como vemos, esta variable la voy a imprimir en pantalla nada más. Simple y llanamente en pantalla. Ok. Ahora bien, así es como extraeríamos todos los parámetros que trae esta variable, este parámetro. Ahora bien, vamos a hacer aquí en el bloque principal, ok, vamos a hacer el llamado a esa función. ¿Cómo lo llamamos? Muy sencillo. Bueno, esta no tiene valores de retorno de momento, entonces vamos a mandar a llamar a la función recorrer parámetros, y aquí le puedo poner todos los parámetros que ocupe. Vamos a meter aquí algunos valores, qué sé yo, 12.3, voy a mandar algunos flotantes, 23.09, 11.89 y qué sé yo, 7.34. ¿Cuántos van acá? Ahí está, 7.34. Entonces vean, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4 variables, o 4 variables, no, 4 parámetros que le estoy enviando. ¿Cómo? Se solo retorna, se solo espera uno, sí, pero lo está esperando todos los va a acomodar en una listica aquí adentro. Veamos este ejemplo. Ok, vamos a ver por acá. Ven, cada uno de estos valores, o sea, cada cosa que está almacenada dentro de este param, gracias a este ciclo, lo fui almacenando en valor. Esto tiene la flexibilidad y, digamos, la inteligencia, entre comillas, de ir almacenando en cada tiro, o sea, cada tiro que voy, o sea, cada espacio que recorro de esa lista, voy almacenando en valor, precisamente, o en la variable valor, el contenido del espacio de la lista. O sea, la primera vez, 12.3, que es este que está acá. La segunda vez, 23.09, y la tercera vez, 11.89, y la última vez, 7.34. Aquí perfectamente podría meter más gente. ¿Aunque? Lo único es que vas a tener que recoger los valores del usuario. No se puede meter un input de esto. Tendrías que hacer un ciclo. Tendrías que hacer más bien un ciclo
y de ir agarrando valores del usuario y meterlos en una lista. Pero todavía no lo sabe hacer. La otra semana le explico. Que empezamos a ver arreglos. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a referenciar la palabra valor, me va a sacar todos sus números. Si yo vuelvo a referenciar la palabra valor, siempre que está dentro del ciclo, ¿verdad? Porque valor obtiene, o sea, valor no es que está obteniendo todos a la vez, uno a la vez. O sea, la primera parte, o sea, este ciclo se va a ejecutar un total de 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, valor la primera vez va a tener 12.3, la segunda 23.09, la otra 11.84 y así cada uno. O sea, valor se reescribe en cada una de las partes pasadas del ciclo. Y si yo quiero decir, como bueno, quiero sumarle uno a cada uno de esos números, no podría hacerlo, ¿sí? Sí, claro, usted puede jugar con estos valores. Por ejemplo, qué sé yo, quiero sumar todos. Vean este ejemplo. Vamos a sumar todos los valores que nos estén dando aquí como parámetro. Entonces vamos a tomar este. Y acá, digamos, podemos hacer esto. Sumatoria es igual a lo que tiene sumatoria más valor. ¿Ok? Entonces estoy tomando lo que tiene valor en ese momento y lo estoy mandando a sumatoria y los estoy sumando todos, digamos. Vean esto. Entonces, acá, para que no se me pierda, lo voy a retornar. Fuera del ciclo, ¿verdad? Pues no tiene sentido que yo retorne algo dentro de un ciclo porque se termina la ejecución. El retorno es lo último que se ejecuta de una función. Entonces, fuera del ciclo y como lo último, retorno valor. Y acá, bueno, acá voy a hacer un toque medio chancho. No, chancho no, sino que voy a imprimir de una vez, así, o sea, esto yo lo puedo haber asignado a una variable, pero también lo puedo mandar así. Y vamos a ver qué tiene valor. Mira, 6.4. Ah, no, valor no, sumatoria. ¿Perdón? Ah, sí, o sea, como no lo voy a ocupar, solo iba a ocupar el resultado, lo imprimí así de una vez. Yo podía haber hecho algo como esto. Esto es versatilidad, nada más, o sea, como usted para que vean que se puede hacer. Esta fue la suma de estos valores. Ok. Y aquí yo puedo quitar acá. Dice yo, ya no quiero que sean todo ese montón. Solo quiero que sean 3. Quiero que sean, sí, 3. Listo, solo 3. Y la suma fue 47.28. Igualmente puedo utilizar los valores que voy extrayendo como sea. O sea, son variables. Solo que venían empaquetadas en otra variable. Entonces lo que hizo ese ciclo fue irlas trayendo de manera ordenada, una por una. Ahorita, digamos, no tiene mucho sentido porque las estamos extrayendo una por una y no podemos guardarlas en algún lado. Con la teoría de arreglos que vamos a ver a partir de la siguiente lección, ya las podemos extraer y guardarlas en una lista. ¿Ok? Otra cosa importante es que puedo combinar parámetros, ¿cómo se llama este tipo? Parámetros aleatorios con parámetros fijos. ¿Ok? Entonces, yo podría aquí poner, qué sé yo, un parámetro fijo y después parámetros aleatorios. No lo puedo hacer al revés. O sea, poner acá primero los parámetros aleatorios, coma un parámetro fijo, porque cuántos va, o sea, cómo él arbitrariamente va a decir, bueno, cuántos voy a meter acá y cuáles, en qué momento corto para esto. Entonces, por eso es que los fijos primero van, o sea, van de primeritos. Y puede ser de cualquier tipo. Vamos a ver. En este caso, estoy enviándole un valor de texto.
Entonces, este texto lo deja aquí. Y toda esta zaharramba gente la deja aquí. ¿Ok? Y aquí perfectamente podría, qué sé yo, vamos a hacerlo aquí en este lado. ¿Cómo le puse? Le puse parámetro fijo. ¿Ok? Yo podría aquí también poner dos parámetros fijos. Entonces los dos primeros que vayan acá se acomodan en el orden y los que sobran se acomodan acá. Ahí yo puedo combinar. Realmente los parámetros fijos no se utilizan mucho. Los parámetros así aleatorios o múltiples no se utilizan mucho. Se prefiere enviar una estructura de datos como una lista ya previamente creada para eso, pero existe y se puede utilizar. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo extra vamos a mostrar por acá. Este pequeño ejemplo dice: el siguiente ejemplo de función calcula la media o el promedio de todos los argumentos que se desea. Entonces, como vemos este ejemplillo, def, calcular media o promedio simple, donde estamos definiendo una lista de parámetros aleatorios o arbitrarios, perdón, o múltiples. ¿Ok? Tenemos un total. ¿Cómo sacamos un promedio simple? La suma de todos entre la cantidad de elementos que utilicé, ¿verdad? Eso es el promedio simple. Entonces, una variable total para obtener el total de la suma, ¿verdad? El total de todos los valores sumados que vienen como parámetro. Eso es lo que hace este ciclo. For valor in args, por cada valor que esté almacenado dentro de esta variable de argumentos o este argumento. Entonces digo que a total se le asigne lo que tiene total más valor. Exactamente igual a lo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Solo que nos hace falta dividir entre el total o el número total de elementos que venían de argumentos. Para eso, y una vez ya terminado el ciclo, porque este ciclo lo que hace es llenar el total e inflarlo, ¿verdad? Nada más la sumatoria. Les voy a presentar un comando que vamos a utilizar muchísimo de ahora en adelante. Una función de Python llamada len. Viene de length, que es tamaño. La variable len permite, el comando len, asterisco y dentro cualquier cosa, permite obtener el tamaño o la cantidad de elementos prácticamente de cualquier cosa, literalmente también. ¿Ok? De listas, de tuplas, de diccionarios, de strings o lo que sea. Entonces, por ejemplo, al utilizar len y el tamaño de esta variable de argumentos que está acá, lo que me va a devolver es, por ejemplo, si aquí vienen 5 cosas, 5 números, esto me devuelve un 5. Si aquí viene 1, esto me devuelve un 1. Si aquí vienen 20, esto me devuelve un 20. O sea, me devuelve el tamaño de elementos que hay en una estructura. ¿Ok? En este caso, la lista que estamos usando de argumentos. Entonces dice, al final, resultado, que es una variable que estamos acá declarando, resultado se le asigna lo que tiene total entre el número de elementos que venían o el número de elementos presentes en la lista de argumentos. ¿Ok? Como dice por acá, el comando len obtiene la cantidad de valores presentes en la lista o tupla que estoy utilizando como argumentos, o sea, el tamaño de la misma. Y al final estoy retornando el resultado, nada más. ¿Ok? Voy a proyectarles por acá en Python este ejemplo. ¿Ok? Aquí está. Ese es el mismo que dicen copy-paste. Calcular promedio. En vez de args le puse parámetros nada más. Y ven, aquí está el llamado a la función len. Esto lo que va a devolver es la cantidad de elementos que hayan acá. ¿Ok? Que estén acá presentes. Entonces, en este caso, y recordando un poco lo que habíamos visto cuando empezamos a ver variables,
yo puedo hacer asignación de variables, asignar varias variables en una sola línea. Lo único que hay que hacer es respetar el orden. Bueno, ellas respetan el ordencito. Por ejemplo, aquí estoy declarando 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables llamadas A, B, C, D, E, F respectivamente. Y les estoy asignando 12, 23, 9, 16, 21 y 15. ¿Qué quiere decir esto? Que a A le toca el 12, a B le toca 23, a C le toca el 9, a D le toca 16, a E le toca 21 y a F le toca 15. Nada más 6 variables ahí, 6 valores que los voy a enviar aquí como parámetro a la función para obtener el promedio simple de estos valores. Y aquí este len me devolvería un 6. ¿Por qué? Porque son 6 valores. ¿Ok? Y acá vamos a calcular el promedio, nada más a la variable de esta promedio, que es diferente de esta, ¿verdad? Vean que yo utilicé el mismo nombre, mas no son la misma variable, porque esta vive aquí y esta vive afuera. Se llaman igual, pero son diferentes. Le asignamos el resultado de mandar a llamar a la función calcular promedio y listo. Vale, le enviamos los parámetros correspondientes. ¿Ok? Acá, una vez que lo tenemos, aquí le apliqué el comando round para eliminar decimales. Un poquito, depende si son muchos. En este caso, a la variable promedio la dejo en 3 decimales, nada más. Y vamos a ver. Ven, aquí están bueno, estos fueron los de este llamado. Y acá está el promedio de la media. Perdón, la media. El ejemplo de la media o promedio, que es este, con 3 decimales. Aquí yo puedo meter más valores, y no precisamente variables, puedo meter aquí valores así, sonchos, 23 y el 9. Entonces ya no son los 6, ahora son 6 más 2, 8 valores, entonces este len será igual a 8. Y el promedio me dio 16, dice, me dio esto. Vamos a ver. Ya es el colmo que dio 16, si no, hay algo malo ahí. Ah, ya. De qué loco, El 9 me volvió al promedio de 16. Si lo hubiera querido así calculado no me sale. Ok. Con 2 valores más. Y aquí yo puedo también eliminar. Qué sé yo, ya no quiero tantos como este. Oye, ahora solo quiero 3. Entonces este len será 3 ahora. El promedio de 12 más 23 más 9 es 14.667. 14.667. ¿Ok? ¿Les queda claro cómo manejamos los parámetros múltiples o aleatorios? ¿Alguna duda que tengan? El 334 es la suma de todo. El 334 es este, que son estos valores que están acá. Si quiere este 334 ya no se va a ver más porque ya no lo... Uy, se jodió, espérese. Ay. Ya. Es que este era este mismo que hicimos acá nosotros, solo que con otros valores. Le correspondía a la llamada a de recorrer parámetros. Ok. Cuando yo lo pongo, son todos los valores que yo coloqué acá y acá simplemente ¿cómo se llama? La invocación a la función, que ese era el promedio, la sumatoria de todos esos están acá. ¿Okay? ¿Todo bien hasta ahora? Ok. En estos 12 minutos que quedan, quiero explicarles una cosita nada más. Pequeñita. Muy bonita. Muy corronca. Muy cute. ¿Se acuerdan
que cuando nosotros estamos trabajando, en ocasiones pasan estas cosas. En ocasiones suceden estas cosillas. Digite un número y vamos nosotros de sonchos. Ahí nos está diciendo si es el flotante, lo que sea, y metemos un valor flotante y ¡zas! Todo se va a la porra. Todo se derrumbó. Nos da una excepción. Las excepciones son errores, digamos, no controlados, o otra palabra, errores en tiempos de ejecución. ¿Ok? Todo buen programa tiene que estar blindado, por decirlo así, para no tener esas excepciones, ¿verdad? Bueno, lo han visto muchísimos sistemas desarrollados en el sector público, y no también público, privado también, pero en el sector público es como más, a veces son como más chambones, ¿verdad? No es que tenga nada contra los profesionales del sector público, pero muchas veces pues no se da no sé, a veces como que se dejan las cosas ahí al garete. Veamos un ejemplo de la vida real sobre manejo de excepciones. Van ustedes al cajero automático, meten la tarjeta, retiro 25,000 pesos para salir en la noche, qué sé yo, comidita, algo al cine, o ustedes ahí que se les gusta meterse en ciertos lugares de mala muerte, barcitos, ustedes, ¿ah? Entonces hay un barcito ahí bonito, un sports bar, ¿no? Ya que me da un sports bar, una salida al cine ya, y a las 9:30, 10 ya uno está cabeceando. Entonces usted agarra, mete el cajero, bueno, ya para qué el cajero, ¿verdad? Pero bueno, mete el cajero y saca la plata. Y en ese momento usted dice, bueno, voy a sacar saldo en la tarjeta 30,000. Sacar 25 para que me queden 5 ahí. Chup, chup. Retiro. Y ustedes ven ahí la vara pensando. Y ustedes no hay nada que la vara les tira la plata. Hay nada. Y un momento a otro, en un momento se hacen eternos. Error de comunicación. Y usted dice, la madre andando, se cayó esto. Y la tarjeta se la tragó o me la devolvió y ahora sí me quitó la plata, no me la quitó. Bueno, ahí están experimentando un error, una excepción. Tal vez, si está medio bien hecho, le va a decir tiempo de ejecución o tiempo de espera agotado. Y yo, ¿pero qué pasó? Entonces, ahí hubo una excepción, ahí hubo un error en el cual no se sabe dónde estuvo. Pudo haber estado, qué sé yo, del aparatejo a la red central, de la red central al banco, del banco a la base de datos. Algo colapsó ahí, algo no respondió, algo se cayó. ¿Ok? Y listo, error. Y ustedes dicen, ¿y ahora? ¿Me habrá debitado la plata? ¿No me la habrá debitado? ¿Qué hago? ¿Qué pereza? Y uno se le viene el mundo encima, ¿verdad? Sean 5,000 pesos o sean 100,000, uno se molesta porque es plata. La plata pesa, la plata cuesta. Un buen sistema debería agarrar esa excepción y decir, mira, esto es una excepción, pasó una excepción, entonces voy a hacer como a rebobinar o a devolverme al estado donde estaba antes de que ocurriera el error. Ese estado antes de que ocurriera el error es un estado que todavía no había pasado nada malo, entonces se devuelve ahí y listo, ustedes no deberían tener problemas con su plata. Ya el cajero, digamos, quedó ahí en colapso, nervioso, pero por lo menos su cuenta está el dinero, no se les debitó. ¿Ok? Eso internamente tiene un manejo de una excepción. Entonces, un error que sucedió, se capturó la excepción, se manejó la excepción, así se llaman excepciones, y el procedimiento de ese manejo de excepción fue hacer lo que se llama un rollback, devolverme hacia atrás y dejar el sistema en un estado bueno, en un estado, o por ejemplo la transacción, dejarla en un estado antes del error. En ese caso, digamos en el mejor de los escenarios, antes de la plata, desde que se le debitara la plata o que intentara hacer el débito del dinero. ¿Ok? Esos son manejos de excepciones. Y así hay cientos de ejemplos que podríamos citar. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo se dan las excepciones? Pueden dar de ciertas maneras y existen un montón
de excepciones. Por ejemplo, esta que acabamos de ver en Python, value error. Esto quiere decir que estamos tratando de pasar un literal, en este caso 12.2, tratar de pasarlo a entero. Los enteros no admiten decimales, entonces es un literal inválido para pasarlo a entero. Entonces me da un value error. Existen muchos errores en Python, existen muchísimos errores, o excepciones, entre las que tenemos, por ejemplo, las llamadas name error, que son cuando intento referenciar una variable o un nombre de algo que no existe, los type error, o los errores de tipo, cuando intento hacer operaciones o intento hacer algún tipo de operación con datos incompatibles, por ejemplo, sumar un string más un número, intentando sumarlos o concatenarlos, no se sabe qué está haciendo, pero eso es un type error porque está utilizando el operador más con dos tipos de datos que son incompatibles entre sí. El value error que ya vimos, que es cuando tratamos de interpretar un valor como si fuera de otro tipo de dato y no se puede por cómo está construido el valor como tal. El zero division error, la división entre cero, que pues en el álgebra normal común y corriente no existe la división entre cero. ¿Okay? El file not found error, que es otro tipo de error, cuando veamos archivo lo vamos a ver, que es cuando se trata de referenciar un archivo físico que no existe. Aquí hay otros tipos de excepciones en Python, un montón que hay por acá. El index error, la otra semana vamos a empezar a ver index error para arriba y para abajo cuando veamos arreglos y no manejemos bien los índices, que nos salgamos del índice, etcétera. Y por aquí hay un montón de errores más: import error, general exit, assertion error, win error, overflow error, runtime error, etcétera. Bueno, todo este tipo de excepciones pueden suceder y eventualmente hay que capturarlas. ¿Cómo se hace eso en Python? Bueno, en Python es bastante fácil. Lo que hacemos es, como quien dice, blindar el código fuente o donde se vaya a caer, blindarlo con una sentencia llamada try. Blindarlo con una sentencia llamada try y catch, try y except. ¿Ok? La sintaxis es bastante sencilla. Tenemos la palabra try y dos puntos. Y dentro, bueno, esos dos puntitos recordemos que son los iniciadores de un nuevo bloque. Dentro de ese bloque voy a colocar todo lo que sea potencialmente o lo que sea potencialmente propenso a caerse. Voy a dar excepción. En este caso, esta línea. ¿Ok? Ya cuando lo veamos, mucha gente dirá, profesor, pues si ponemos un solo try y un solo except ahí a todo el código, eso es lo más chancho que existe. Y eso no sirve, porque tenemos que saber en qué momento de la ejecución se está cayendo y dónde, para precisamente, y volviéndonos al ejemplo del cajero automático, saber en qué momento hacer un rollback o hacer un retroceso de la transacción. Si simplemente se hace ahí a todo el código a lo chancho, no se sabe en qué momento se cayó y en qué acción tomar dependiendo de cuál error. Entonces, un solo try al inicio y un solo except ahí al final, atrapando todo, eso no se hace. ¿No? Eso es lo más chancho. Si yo algún día lo veo, voy a romper todo. Entonces, agarro el código fuente y lo rompo. La compo y lo tiro al piso. Entonces, para que vean que eso no se hace así, sino que se trata de capturar, uno ve el código, este código es propenso. Cuando hay un casting como este tipo, aquí esto da 100%, ¿cómo se llama? La alerta de que esto se puede caer, como vimos. Pero bien, la sintaxis, o la manera de blindarlo, es mediante el comando try. Esto da inicio del bloque, aquí ponemos todo lo que se pueda caer, ¿verdad? O eventualmente, o que queramos que quede blindado. Y después ponemos la palabra except, eso tiene que ir siempre. Except, puede haber un except o pueden haber varios excepts, dependiendo de los errores que pueden caer. Ya vamos a ver. En este ejemplo,
puede pasar un value error, que es precisamente este que está acá. Ya casi terminamos, 5 minutos. Que es precisamente un value error. ¿Ok? Este value error lo estamos atrapando acá. Entonces, ocurrió un error. Pongámosle aquí. Lo que colocamos aquí en el except, la sintaxis es except, paréntesis, el tipo de error, 2 puntos. Lo que ocurre aquí dentro del except es el código que voy a hacer o que vamos a hacer si ocurrió un error. Por ejemplo, si aquí estábamos haciendo una transacción mega, super, hiper importante y se cayó y se despapalló todo, entonces nuestro deber es que en el except hacer todos los procesos para devolver todo lo que se hizo acá. Si aquí hubo modificación de datos o de base de datos o de archivos externos o llamados a cosas que quedaron modificadas por fuera, ¿ok? Todo eso hay que hacerlo acá. Bueno, aquí es un simple print porque estamos aprendiendo, pero eso es lo que haríamos en el Excel. Vean lo que sucede. Si aquí llegamos y metemos las de andar, simplemente el sistema no se va a caer así a lo chancho, sino que ya estamos haciendo de una manera muy elegante, muy fina, muy caché, que no se caiga. ¿Ok? Veamos este pequeño ejemplo que les hice con todo cariño. Ay, no, este no. Este se lo hice con cariño, pero este se lo hice con... Ay, ¿qué se hizo? Vamos a ver. Aquí está. Este fue el que les hice con mucho cariño. Los otros fue a la patada. No, mentira. Entonces, en este caso, todos esos ejemplos ya los tienen en la carpeta para que los bajen, cuando ustedes gusten, ¿ok? Todos van numerados aquí desde el... O sea, los que tienen números más recientes son los últimos, ¿ok? Todos se los brindo así como en orden. En este caso, como vemos por acá, mismo ejemplo anterior, ingreso un valor entero. Aquí vamos a ver qué pasa si el valor es un error o no. Y aquí, en esta otra parte del bloque del código, lo que estamos viendo acá es un try con tratar de imprimir una división muy sencilla. X entre Y. Pero solo esta división X entre Y puede dar al cabo a un name error o a un type error o a un zero division error. Y vamos a hacer que caigan todos estos. Vamos a ver. Vean el try. Aquí yo puedo haber metido más cosas, ¿verdad? Aquí adentro. Pero solo esta división para que vean que puede caer. Y en todos los tipos de errores que pueda caer hay que especificarlos, ¿verdad? Con el except. Esto es, se van listando así uno por otro al mismo nivel, ¿verdad? Entonces veamos este ejemplo. Lo primero que voy a hacer es hacer que el programa caiga aquí. Name error. ¿Qué pasa si yo llego acá? Aquí estoy declarando la variable X dentro del try. Si yo llego acá y no meto un valor entero, meto cualquier cosa, esto no se ejecuta correctamente. O sea, en otras palabras, la variable X nunca va a existir, ¿verdad? Yo la estoy tratando de referenciar aquí afuera. No me está dando error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel de código yo la estoy inicializando. Pero ya cuando se ejecute, si esto va y se ejecuta y se cae, esta línea nunca, es como que si nunca hubiera sucedido. Entonces la X nunca nació, nunca se inicializó, nunca se declaró. Entonces a la hora de hacer X que no existe entre Y, me debería caer acá. Hagamos la prueba. Primero dato ingresado correcto, aquí me pegó la regañada del siglo, ¿verdad? Vamos a ponerle acá. Para que no queden pegados todos. ¿Ok? Y esto lo puse ahí como para que vean que ahí sigue el algoritmo, nada más. ¿Ok? Y este otro. Entonces vamos a hacerlo aquí otra vez, nada más, aquí rápido. Ven, dato ingresado incorrecto, error accediendo a una variable no existente. Ven,
en este caso dio un name error. Si yo llego y elimino esto y hago el mismo ejemplo, name error, ¿ven? Cayó de una manera ahí salvaje y atroz. Pero bueno, vamos a ver qué pase. Vamos a ver lo que pase. Si metemos el 12, error tipo de datos incompatibles. ¿Por qué? Sería este, type error. ¿Por qué? Porque estoy tratando de dividir x que vale 12 entre y que vale 0, pero no es el número 0, es el literal 0, porque está entre texto. Entonces me da un type error. Igual, si yo llego acá y elimino este y lo intento de nuevo, type error. Operador no soportado para los tipos entero y string. Ven que estoy utilizando dos tipos de datos incompatibles. Y por último, ¿qué pasa si, bueno, ya hacemos acá, agarramos este y decimos 0? Aquí nos va a dar una linda división entre 0, lo que va a hacer que caiga a esta excepción, 0 division error. Pues acá si yo lo hago otra vez, zero division error, división by zero. ¿Ok? Y así hicimos que una pinche línea de código pudiera caer en 3 excepciones diferentes dependiendo del valor. Y ven, todo aquí termina y aquí sigue corriendo el algoritmo como si nada, ¿verdad? ¿Ven? Aquí, porque aquí no, aquí muere y se cayó de una manera estrepitosa y el código terminó. ¿Ok? Así es como se manejan las excepciones. Lo último, ahora sí ya de verdad les prometo, es este pequeño ejemplo, que lo podemos utilizar, ya nos vamos. Lo pueden utilizar, también se los puse ahí, se llama ejemplo de try catch 2. Este pequeño ejemplo básicamente tiene dos funcionalidades. Capturar un número del usuario mayor a 0 y regañar al usuario si mete las patas. Ok, veámoslo acá. Tenemos una variable, comprobar, le puse así simplemente para que entre, le ponemos false, entonces mientras comprobar sea igual a false, va a entrar la primera vez, va a intentar obtener un número del usuario positivo, o sea, mayor que 0. Si x es mayor que 0, o sea, si el número que se ingresó bien y es mayor que 0, entonces comprobar pasa a ser verdadero. Si no, lo regañamos, ¿verdad? Para que siga metido en el ciclo, como ya lo hemos visto. Y bien, como está dentro de un try, si llega y mete las patas, aquí lo va a regañar, pero no se va a salir del ciclo. Va a volver a ir al ciclo. ¿Por qué? Porque comprobar se hace verdadero si, solo si el número ingresado fue bueno y adicional mayor que 0. Veamos lo que pasa con este ejemplo. Qué sé yo, llegamos y metemos el -1. Por eso decía, llegamos y metemos el -1. ¿Ven? Llegamos y metemos este número. O sea, ya hicimos una parte blindada para meter cualquier cosa y enciclar al usuario hasta que meta un valor correcto. O sea, perfectamente ya lo pueden usar para este lab si quieren, lo copian, lo pegan, lo hacen bien corrongo, y eventualmente ya el programa de ustedes, sus programas ya quedan blindados para que por lo menos por burradas de meter datos no se les vaya a caer. ¿Ok? ¿Les queda claro este código? Está sencillo, ¿eh? Está bonito. ¿Okay? De hecho ya se los puse también en la carpeta para que lo utilicen. Ok, bueno, entonces eso sería lo que traía para hoy. Muchas no terminamos tan tarde para que no les acabe muy tarde. Si tienen alguna pregunta, comentario, consulta, es un buen momento. Y si no, pues les agradezco muchísimo el tiempo prestado y se van por la sombra para que no se asolen mucho. Bueno, chicos,
Muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien.